Vamos a ver cómo están nuestros participantes entrando. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista del jueves que venimos haciendo desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado y precisamente abordando temas relacionados con esta complicada y difícil pandemia del COVID-19. Y pues bueno, en la medida que se van sumando nuestros amigos abogados y abogadas, y también que no son abogados, que nos han seguido a través de casi un año por estas transmisiones y las nuevas modalidades de digitales, pues les quiero comentar que hoy traemos un tema de mucha actualidad, como es los ciberdelitos y el COVID-19. Y para ello, pues hemos invitado a un hiperespecialista, un directo amigo, especialista en esta materia, miembro de nuestra Asociación Nacional de Doctores en Derecho, autor de más de 5 libros en esta materia, quien ya ha venido, bueno, cuando teníamos nuestras transmisiones en vivo en Radio Red, a platicar sobre estos temas en el radio, pero ahora bajo esta modalidad, pues a platicar con nosotros sobre este delicado fenómeno que son los ciberdelitos y sobre todo en el marco de esta pues, difícil pandemia que se han ido agravando, porque ya nos platicará nuestro invitado de hoy, el doctor en Derecho Alberto Enrique Nava Garcés, sobre las complejidades que tiene este tema. Recuerdo que con la presentación de su penúltimo libro hace casi año y medio, en Radio Red platicábamos de los ciberdelitos en la época digital, pero con esta pandemia, pues este es un asunto que se ha verdaderamente expuesto demasiado y se ha convertido en más delicado. Pues Alberto Nava, muchas gracias por acompañarnos esta noche, te aprecio mucho que estés con nosotros y que nos platiques sobre este delicado tema, y pues les doy la bienvenida nuevamente a nuestros espectadores, a nuestro auditorio de esta noche. Ya estamos llegando casi a los 100 y los que nos están siguiendo por Facebook Live. Pues déjenme comentarles en lo que se siguen conectando que Alberto es un distinguido maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM en penal, es licenciado, maestro en Derecho, doctor en Derecho y es además investigador del CONACYT y es también un distinguido investigador del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde pues realmente hace una gran labor investigando todos estos temas que tienen que ver con el derecho penal. Él ha publicado entre artículos de fondo y libros más de 40 libros propios, libros en los que es coautor, pero bueno, pues nos trae muy actualizados con estos temas. Alberto, buenas noches, bienvenido. ¿Alguna introducción a tu participación de hoy en la noche, lo cual te apreciamos, para ir sobre la marcha, pues irte presentando nuestras inquietudes y las que nuestros espectadores puedan ir sugiriendo? Adelante, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Pues ya que tocamos o que reunimos al derecho, la pandemia y las nuevas tecnologías, creo que la primera reflexión que podemos hacer es que si esta pandemia nos hubiera tocado hace 25 años, nos hubiera mandado al medievo inmediatamente. Estaríamos desconectados, no contaríamos con tantos servicios como los tenemos hoy en día, que podemos tener servicio a la puerta con comida, con atención, servicios, sin tener que salir de casa y teniendo que mantener este encierro forzoso. Creo esencialmente que en tratándose de pues atender la pandemia, las tecnologías han sido usadas, creo que no al 100%, en algunas cosas creo que tenemos asignaturas pendientes, pero de alguna manera sirvieron para salvar los tiempos tan difíciles que vivimos. Sin embargo,
pues el hecho de que dependamos tanto de las tecnologías, pues no nos deja exentos de también ser probables o potenciales víctimas del delito que se realiza a través de estos nuevos artilugios, estos medios, estas redes sociales, etcétera. Y pues yo creo que de ahí podemos partir para hablar un poco sobre el tema. Bien, Alberto, pues gracias por esta interesante introducción. Déjame nada más yo hacer un pequeño comentario para que nos sigas platicando al respecto. Como decía yo, hace casi un año y medio que estuviste con nosotros en cabina ya en Radio Centro, que nos platicabas sobre tu último libro, pues ya era una cuestión alarmante y tú nos comentabas cómo nos estaba dejando atrás la materia de la cibercriminalidad, que estábamos atrasados, que los códigos no se ajustaban a estas nuevas modalidades, empezamos a ver los grandes fraudes a instituciones bancarias, en fin, y de repente se nos atraviesa la pandemia que afecta no solamente al país, que nos ha traído una crisis no solamente sanitaria, económica, social, pero estamos viendo cómo este tema de la cibercriminalidad o los ciberdelitos, de repente, bueno, pues con los males que tenemos, con las angustias, con los pesares, con esto del COVID, pues de repente estamos viendo cómo a través del Internet, de los medios digitales, se están falsificando medicinas para el COVID, se están metiendo a estructuras para pedir cantidades, tipo secuestros, en fin, de repente tenemos un boom que no nos hubiéramos imaginado de lo que está sucediendo en plena época del COVID. Entonces, bueno, pues algunos fenómenos que antes medio conocíamos, que era el phishing, el malware, en fin. Entonces, platícanos un poco, en época del COVID-19, cómo se ha expuesto este fenómeno. Yo por ahí leí hace unos días cómo Interpol, esta organización mundial de la policía, pues trae denuncias de cerca de 90 países sobre temas muy delicados de cómo se están metiendo y ahora han dejado un poco a los particulares que no debemos de bajar la guardia y se están metiendo los hackers a cometer delitos, fraudes a través de redes, en fin. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo hay un mayor lucro con el dolor humano. ¿Qué nos podrías comentar de entrada? Bueno, tú ya has dicho que ahora traemos esta combinación de nuevas tecnologías, de pandemia, de tipos penales, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué opinas? ¿Hacia dónde debemos de ir? ¿Cómo combatirlo? En fin. Bien, primero respecto al primer diagnóstico, lo que usted señala tan acertadamente, pues tiene que ver con el hecho de que si todos estamos sujetos a un encierro, los delincuentes, la delincuencia también está sujeta a estas nuevas reglas. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que cuando cierran determinados lugares donde ellos operaban, centros nocturnos, etcétera, pues también la delincuencia tiene que migrar y encontrar determinados nichos. Y ahora que nos volvemos tan dependientes de las tecnologías para obtener servicios, para no salir de casa, para empezar, pues nos damos cuenta que la delincuencia también tiene que migrar hacia ese tipo de nichos. Y los hay de distintas, desde distintos ámbitos, desde las personas que lucran con el hecho de vender medicinas falsas, oxígeno, vacunas, fue parte de lo último que se empezó a ofertar en la red. Pues de alguna manera lo que se destaca es que se explota esa preocupación de la población. Por otro lado, si la población está sujeta a un encierro y también busca entretenimiento, pues no falta también las páginas que ofrecen distintos tipos de entretenimiento para todas las personas, pero son falsos. O sea, ni siquiera se trata de un entretenimiento real, sino ni siquiera pirata, sino estamos hablando de un entretenimiento falso, donde las personas
pues con tal de tener una tal película, un tal contenido, un libro, etcétera, pues de alguna manera son defraudadas en ese sentido. Así que tenemos desde las cosas verdaderamente simples hasta las cosas verdaderamente graves. El Oye, hecho déjame de que hacerte las un personas, paréntesis. sí, En esta clasificación que nos estás dando de las cosas fáciles a las difíciles, podríamos considerar como una nueva modalidad de ciberdelito lo que está sucediendo ahorita con los tanques de oxígeno, que de repente pues hay un mercado negro por internet, que te están vendiendo oxígeno que no es tal, en fin, que están lucrando con el dolor de la gente. Podríamos considerar que esta es una modalidad que está dando en el país, no sé en otros lados, pero aquí es un escándalo. el propio titular de la Profeco hizo una referencia respecto al oxígeno que se estaba ofertando y en cierto modo llegó a señalar que ese oxígeno de carácter industrial sirve para encender un soplete, no para salvar a un enfermo. Entonces, en muchos casos, si es que bien que sí existe ese tanque de oxígeno que les están vendiendo, pues hay que tener mucho cuidado que tenga que ser de carácter médico y no industrial. Así que sí, en este tipo de cuestiones, creo que la delincuencia, el hilo común o el hilo conductor de todas estas conductas es la ingeniería social que aplica en su tratamiento. Se trata de explotar qué es lo que la población quiere, qué es lo que la población tiene de preocupación, y entonces entra la ingeniería social a vender servicios, a vender productos, a vender cosas que explotan nuestras preocupaciones. La primera regla para Coméntanos un confrontar poco más eso, sobre la ingeniería social, cómo entendemos esta ingeniería social, cuáles son sus límites o sus la, definiciones. la ingeniería social ocurre desde antes de las tecnologías, pero las tecnologías permiten que esta ingeniería social pueda ser explotada de manera más grande o exponencial. ¿En qué consiste la ingeniería social? En detectar qué es lo que busca el mercado, cuáles son sus preocupaciones y entonces empezar a vender productos y servicios que son falsos, que no son auténticos y que son el medio o el modo a través del cual la delincuencia obtiene ingentes ganancias. Mucha gente cae en esa necesidad de comprar dióxido de cloro, no saben dónde se encuentra y entonces empiezan a buscar en internet. La cuestión es que, como dicen los italianos, les ponen la pulga en la oreja, les ponen la preocupación y entonces esas personas son las que buscan prácticamente al delincuente. Ya el delincuente no tiene que ir siquiera a donde está la persona encuentra en los lugares equivocados. Oye, decía el reporte del Interpol que los ciberdelincuentes están mudando de irnos a hackear a los particulares a ir por más recursos a las grandes dependencias. Y que ahora estamos viendo en medio de la pandemia, pues que van a afectar bases de datos de hospitales donde se están precisamente llevando investigaciones sobre las vacunas del COVID, a bancos, en fin, como que nos han dejado un poco de lado a nosotros. Y por otro lado, en medio de la pandemia, todos los estados, incluido el estado mexicano, pues se ven escasos de recursos para atender la crisis sanitaria, pues cómo hacer para protegerse de estos ciberdelitos. ¿Qué opinión y qué propuesta habría al respecto? Bueno, no hay que confiarse tanto de que los hackers se enfoquen tanto en las grandes negociaciones o en las empresas, hospitales y hasta del propio Estado. ¿Por qué? Porque el encierro nos obliga a utilizar recursos virtuales, a utilizar más la tarjeta de crédito, a tener que proporcionar más ese tipo de datos y pues de alguna manera ese es el foco para obtener grandes ingresos. ¿Cuál es la receta? Digo, el propio Interpol, apenas comenzada la pandemia en febrero o marzo, ya había sacado su primer documento donde daba ese tipo de alertas.
esencialmente siempre hay que buscar, o la primera receta para enfrentar este tipo de cosas no es tenerle miedo o sacarle la vuelta a las nuevas tecnologías y a su uso, sino más bien a tenerlas o a usarlas con sentido común. Hay muchas aplicaciones validadas, hay muchos bancos que están validados en este sentido, y lo que se debe de buscar es tratar de ir a sitios seguros para realizar este tipo de operaciones. Oye, pues ahora también ha proliferado el tema pues de los fraudes a través de las tarjetas, como tú bien decías, pues ahora nos vemos obligados a hacer home office, nos vemos obligados al teletrabajo y bueno, pues eso hace que incrementemos de manera exponencial el uso de las computadoras, el uso del internet y obviamente que hay un campo fértil para cometer más ciberdelitos. De hecho, por ahí leía yo la semana pasada un informe de la Asociación Nacional Bancaria, cómo se han incrementado, creo que en el 40 o el 50%, los fraudes con tarjetas y sobre todo el robo de identidad que nos convierte muy vulnerables. ¿Qué está pasando y cómo protegernos un poco contra ese fenómeno? O sea, Claro, nuestros es muy datos están importante hablar. expuestos, ¿no? Claro, y vaya, finalmente en estos tiempos hemos, creo que, proporcionado más veces los datos personales que en toda nuestra historia anterior a la pandemia. Y esto ocurre, creo que es importante lo que señala, déjeme hacer un apuntamiento antes, sobre el teletrabajo que es parte precisamente de las soluciones al distanciamiento social que guardamos hoy en día y que hasta hace pocos días tuvo que ser materia de una reforma legal, porque de alguna manera cada vez estamos más involucrados en este tipo de procesos en los cuales entregamos nuestro trabajo, pero también en ese sentido existen las páginas que ofrecen trabajos falsos sobre cuestión de teletrabajo, donde las personas terminan siendo también el objeto para engañar a otras sobre la oferta de trabajo. Creo que eso es parte de lo que decíamos al principio, de esa explotación de las preocupaciones, de las necesidades que tenemos que enfrentar, y también a veces este tipo de cuestiones a distancia se prestan para que exploten otra cuestión que es un poco más grave, el hecho de que exploten los sentimientos solidarios, en donde nos expongan casos de COVID que no están ocurriendo, en donde se piden aportaciones a personas para tratar de sufragar determinados gastos que no están pasando. La cuestión es que cuando hay una transferencia o cuando hay proporcionar los datos de una tarjeta, pues puede ser algo verdaderamente grave. Oye, Alberto, de la mano con este fenómeno, como tú refieres en alguno de tus libros, pues también hemos visto un fenómeno pues tan grave como la propia pandemia, que es la infodemia y que tiene que ver también con este fenómeno de, de los ciberdelitos, ¿no? ¿Cómo qué es este fenómeno de la infodemia y cómo nos viene afectando en este rubro de los ciberdelitos? Bueno, aquí tenemos dos tesis de las que se habían discutido muchísimo tiempo antes. Dos amigos se encontraron alguna vez y cada uno tenía una tesis de cómo iba a ser el futuro. Por un lado, H.G. Wells, de 1984, decía que íbamos a tener una sociedad controlada, supervigilada, que íbamos a tener cámaras por todos lados. Me imagino que se acuerda de esa obra. Y su Sí. amigo, Aldous Huxley, en El Mundo Feliz, dice, no, el mundo no va a ser así. La gente pide información, la forma de controlar a la población es inúndala de información, que no pueda distinguir entre la información real y la información falsa. Y ese es exactamente lo que más nos está ocurriendo en este tiempo de la pandemia. Creo que una de las cosas que se quedaron a medio camino dentro de las políticas del Estado fue el hecho de tener que encarar día a día con información sobre lo que pasaba con la epidemia, cuál era su evolución, las camas disponibles,
los casos de contagio, etcétera. Pero creo que, y digo que se quedó a mitad del camino, porque ha mandado el mensaje de que mientras tengamos camas disponibles, la epidemia está controlada. Y eso ha sido un gran error. En cuanto a las políticas respecto de cómo controlar la epidemia, eso no se ha visto en este tipo de información que tenemos todos los días a las 7 de la noche. Son faltantes. Y cuando hay faltantes, el gran problema en estos tiempos y con Internet es que cualquiera se puede asumir como experto en epidemias y empieza a subir información y empieza a subir remedios y empieza a subir medicinas. Digo, lo vimos hace 2 días como el presidente de Venezuela salió con un frasquito que ya es la cura total para la pandemia. Ese tipo de cosas son preocupantes, porque luchar contra la información falsa, contra la que no tiene sustento científico, pues coloca en un alto riesgo a la población. Oye, pues bueno, este es un fenómeno aparentemente no nuevo, pero en el marco de la pandemia del COVID-19, pues adquiere otras dimensiones y lo veríamos como nuevo. Hemos podido percibir, y sobre todo los que estamos en organizaciones de abogados, tú que eres un distinguido miembro de varias organizaciones de abogados, de la propia Asociación Nacional de Doctores en Derecho, pues hemos venido viendo cómo, sin echarles la culpa a las instituciones de procuración y de impartición de justicia, pues cómo se ha medio detenido también en el tiempo. Entonces, ¿cómo está respondiendo el aparato en tu opinión, que estás metido en el tema, que estás en el INACIPE, que es un centro muy importante de seguimiento de estos temas? Las ciberpolicías de las instituciones federales, locales, y cómo vamos a caminar hacia adelante con estos fenómenos, cómo la legislación penal, que apenas si sacan una que otra ley ahí controvertida sobre temas políticos, sobre todo en pleno proceso electoral, cómo nos vamos a ir adaptando legislativamente a este fenómeno tan complejo, que yo creo que la sociedad, pues tenemos que estar muy, muy preocupados. No sé cuál sea tu opinión. Pues comencemos por el punto de cómo enfrentamos la pandemia cuando aparece, con miedo. En un primer momento sin saber cuáles son sus alcances, cuál es su potencial en la mortandad y demás, creo que a todos les entró el miedo de no saber cómo enfrentar este tipo de cuestiones. El aprendizaje va a ser muy fuerte, va a ser muy doloroso. ¿Por qué? Porque a pesar de que había ya algunos procesos y de que había unas cuestiones totalmente automatizadas, por ejemplo, la ley de amparo desde el 2013 ya preveía el procedimiento electrónico en materia administrativa, pues prácticamente ya estaba todo el procedimiento electrónico echado a andar. En muchas materias de carácter de justicia, del día a día, de la justicia cotidiana, la civil, la familiar, pues de alguna manera vimos el fenómeno de que, por ejemplo, la violencia familiar se incrementa y el gran problema es cómo le hacemos si tenemos una procuraduría cerrada, porque hay contagios, porque no se sabe qué tan fuerte puede ser esta ola de contagios. Y así vemos precisamente que las autoridades se quedaron a mitad del camino. Salían acuerdos para suspender actividades, para tratar de postergar muchísimas de las cuestiones que tenían que ver con la índole penal. El día de hoy simplemente aparecieron diversas anuncios de fiscalías que iban a trabajar desde su casa, algunas que no podían tener atención por esta ola tan alta de contagios. Y yo creo que, como le digo, la experiencia ha sido dolorosa, pero después de la pandemia no va a haber vuelta de hoja. Lo tendremos que hacer todo a través de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, este contacto que hoy tenemos, esta posibilidad de tener, de poder platicar viéndonos a las caras a través de este tipo de dispositivos,
pues de alguna manera se tendrán que integrar a la vida diaria de la justicia cotidiana. O sea que no ves muy optimista el panorama hacia al corto plazo ni al mediano. Es que yo creo que nos tomó por sorpresa. Digo, estaba anunciado y todo el mundo lo tomaba como ciencia ficción. Pensaban que no era una cuestión de recursos y ahora va a ser una cuestión de recursos. Va a ser una cuestión en donde, pues de alguna manera ya podremos ver a los magistrados en un colegiado sesionar y los podremos ver a través de nuestro dispositivo. El aprendizaje es duro, pero creo que los resultados a mediano plazo podrían ser bastante fructíferos. Fíjate, Alberto, quisiera preguntarte sobre, también lo has comentado en alguna otra ocasión que yo he escuchado, que no se puede tratar de la misma manera ni ministerialmente ni judicialmente a un delito tradicional que a un ciberdelito. Pero poco antes de que se nos apareciera esta calamidad que se llama COVID-19, y no obstante que ya tenemos criterios jurisprudenciales y legislación al respecto, yo recuerdo un caso en el que llevamos ante el Ministerio Público del Foro Común en la Ciudad de México un supuesto delito de fraude donde había que sacar los WhatsApps como prueba, los propios correos, alguna información de una red social, y el Ministerio Público no sabía qué hacer y entonces pidió el teléfono, se quedó 2 meses con el teléfono y nunca pudo hacer nada. Entonces, la verdad es que en ese asunto se terminó por ahí con alguna salida alterna para una negociación, porque verdaderamente el Ministerio Público no pudo investigar. Y esto estoy hablándote digamos, de finales del 19, ¿no? Entonces, ahora con estos problemas que hemos tenido, yo sí veo un panorama difícil enfrente, pero bueno, dinos por qué no pueden ser tratados de la misma manera los ciberdelitos que los delitos común y corriente, un fraude, por ejemplo. Bien, en el término, en el terreno de los delitos informáticos propiamente dichos, y no me refiero exactamente al fraude, que ya más o menos vimos que el fraude puede ser cometido a través de medios electrónicos, que esa es una cuestión. En los delitos informáticos, al principio los veíamos, digo, cuando digo al principio me refiero a hace 20 años, 25 años, los veíamos como delitos tradicionales cometidos con métodos electrónicos. No había ningún cambio. Pero a poco los delitos fueron migrando de manera tal que tomaron identidad propia. Tan es así que de pronto la información como tal se convirtió en el objeto del delito. De pronto la identidad de la persona electrónica para el uso en redes, etcétera, se convirtió en una cuestión verdaderamente específica. Y eso fue lo que abrió esa brecha entre los delitos tradicionales y los delitos informáticos. Ahora bien, por lo que refiere a lo que decíamos de la justicia electrónica, tenemos que tomar en cuenta que cuando salió el primer divorcio en la Ciudad de México por medios electrónicos, echamos la casa por la ventana, lo celebramos con mucha optimismo. Es curioso este tipo de cuestiones porque nos ponían precisamente cómo tenía que ser la justicia, cómo tenía que ser llevada, cómo además aprender a identificar a las partes, saber que tenemos realmente a la persona que dice ser del otro lado de la pantalla, cómo se tenían que acreditar sus personalidades, como decimos en el mundo jurídico. Y es curioso porque nosotros estábamos echando la casa por la ventana para celebrar este tipo de cuestiones, mientras en Colombia y en España estaban echando abajo algunas sentencias que se habían hecho para juicios que habían ocurrido a través de medios electrónicos. Seguimos sin explicarnos ese tipo de cuestiones, ese tipo de cerrazón a lo que ya viene y a lo que además era necesario, porque finalmente no vamos a salir de aquí en medio año más.
Así que tendremos que aprender a adaptar nuestra justicia a esta clase de medios, necesariamente. Y vamos a tener problemas, y, claro, y va a tener que ser una cuestión de nuevo aprendizaje también. Fíjate, Alberto, yo recuerdo cuando recién empezó la pandemia, que cerraron los tribunales, en alguna entrevista de esta modalidad que tuvimos con alguno de los presidentes de tribunales y que estábamos empezando con la firma electrónica, con las primeras sesiones de la Corte por videoconferencia o por medios digitales. Recuerdo que empezó a manejarse en las redes, aunque ya tenía unos años atrás, que en España habían invalidado algún importante juicio de algún banco de una cantidad muy importante, porque se habían utilizado precisamente medios digitales y la legislación estaba muy raquítica, muy escueta. Y recuerdo con alguna entrevista también con algunos otros de los presidentes de tribunales de la Ciudad de México, que decía que, y estamos hablando de agosto, cuando se volvieron a reanudar los tribunales, que al final de cuentas pues no había suficiente legislación para poder llevar a cabo juicios en línea y que estamos acostumbrados al artículo 14 y 16 constitucional, la garantía de audiencia, la notificación personal, en fin. Y bueno, es un problema que seguimos teniendo y un poquito por lo que tú decías ahorita, ¿no? Lo que acaba de pasar en Colombia, que son, cuando menos en Latinoamérica, uno de los pioneros, precursores de los juicios orales en materia penal, que todo es video grabado, en fin, y que de repente están anulando esos juicios. La verdad es que es un tema complicado y de la mano de esta reflexión te quisiera hacer una pregunta que nos hace una persona del auditorio que dice, bueno, y si detecto que me hackearon mi correo, mi cuenta de banco, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando detectas esto? Y de la mano quisiera también que me dieras después una respuesta, una reflexión de que cuando vas con los bancos casi nunca te pagan, empiezas con un trámite ahí largo y nunca reconocen que hackearon la cuenta y no fue tu voluntad. Claro. El banco pone determinados candados o determinadas medidas de seguridad para que las personas puedan realizar operaciones electrónicas. También los bancos se han tenido que adecuar a este tipo o a estos tiempos tan difíciles como es el hecho de que todo sea transacción vía en línea. Y para eso, algunos bancos no solo han proporcionado plataformas más amigables para poder realizar transacciones, también existen empresas, si me permite el comercial, PayPal es una de ellas, que sirve como una especie de escudo entre la transacción y su tarjeta de crédito. De modo tal que él es el que hace la transacción y hasta que uno no recibe el producto, no se libera el recurso. De modo tal que existe la garantía de que no se pierda dinero a través de estos intermediarios. La cuestión es, pocos intermediarios como este existen en la red para confiar. Algunos otros bancos han querido hacer este tipo de operaciones proporcionando, ya ve que las tarjetas tienen un número de verificación atrás, que es regularmente el que valida la operación. Este tipo de número lo hace variable el banco. Le permite jugar con ese número para que solamente funcione en una transacción y no sea defraudada la persona. Pero cuando ya tenemos el problema encima, lo que tenemos que hacer en primer lugar es, uno, darle aviso al banco para que bloquee la cuenta, definitivamente. No hay otro mecanismo que sea de carácter inmediato que ese para evitar precisamente mayores transacciones. Segundo, aunque en muchas ocasiones ya te la vaciaron en muchas ocasiones. Exactamente, bueno. La cuestión es que hay que cancelarlo y el banco debe de saber que va a tener que enfrentar un procedimiento de reclamación para que también él de manera inmediata empiece a detectar cómo fue utilizada, cuál fue el patrón, hacia dónde fueron los recursos para saber si tienen reverso o no.
y en su caso, para saber si opera el seguro que tienen los cuentavientes para este tipo de operaciones o no. Y la persona también tiene que ser o tiene que ocurrir ante el Ministerio Público para denunciar precisamente este robo de recursos. Es muy importante señalar, y creo que tiene que tomar en cuenta, que las personas también tienen una corresponsabilidad en el tipo de operaciones y en el uso que hacen de su tarjeta. Si la persona de manera indiscriminada se mete a distintos lugares y está proporcionando todos los datos de su tarjeta de crédito, todos los datos del usuario y más, pues de alguna manera está aumentando potencialmente este peligro, ¿no? Lo está incrementando también él. ¿Dónde estaría la responsabilidad? La responsabilidad está en el banco en tanto la operación sea detectada a tiempo, sea manifestada a tiempo, y hay muchos casos de éxito donde el propio banco le restituye a la persona su dinero. Y también tenemos que tomar en cuenta que son dos escenarios muy distintos los que pueden ocurrir con las cuestiones bancarias. Uno, no es lo mismo que saquen la tarjeta de crédito, porque finalmente el dinero que están saqueando no es el de uno, es el del banco, a que saquen la tarjeta de débito, donde la persona sí guarda sus propios recursos. Entonces, en este tipo de campos, pues hay que también aprender a saber qué tarjeta usar para este tipo de transacciones. Fíjate que en realidad es un tema muy complejo porque prácticamente hoy en día y con una pandemia revitalizada, con estos nuevos brotes que son verdaderamente un peligro, ya no tienes opción de estar saliendo a comprar y prácticamente estás obligado a comprar todo con tu tarjeta de crédito por internet y pues siempre te piden alguna referencia, y bueno, pues está uno más expuesto. A mí me da un pánico cada vez que tengo que hacer una compra, porque nada más es por internet y con la tarjeta, y de plano le hablo a una de mis hijas y le digo, ¿sabes qué? Haz tú la compra porque no me vayan a hackear, ¿no? Entonces sí, Claro. verdaderamente es un tema muy delicado y cobra mucha vigencia este fenómeno de los ciberdelitos, ahora más que antes. Por ejemplo, pues para comer, pues le pides a Uber Eats, Sí, a Rappi, y todos te piden tu sí, tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, imagínate que para hacer un pedido de 300 pesos, pones en riesgo tus datos bancarios, o sea, y cualquiera te puede hackear, claro. ¿no? Es un pánico el que hay. Como en todo, como lo que ocurre en la vida real, las personas nos vamos ganando una determinada reputación. Usted sabe a quién le puede prestar dinero y a quién no, ¿sí? Mm. De preferencia a nadie, pero usted sabe a quién sí y a quién no, ¿no? Pues lo Pues mismo hay pasa mucha con las gente que te pide plataformas. ahora. Lo mismo pasa con las plataformas electrónicas. Van cobrando cierta reputación por el cuidado que tienen en el tratamiento de datos. Y es por ese motivo que usted puede pedir comida, servicios o productos a determinadas plataformas sin el temor de que sea defraudado. Pero si se trata de lafondita.com, pues lo va a pensar dos veces porque nunca ha oído de eso. Pero no falta quien sí le apueste su dinero, sus 300 pesos, y se quede sin 300 pesos y sin comer. Perdón, bueno, y realmente con este tipo de servicios, ¿estarán protegidos nuestros datos o estamos en el aire, pues, cuando nos los piden? No, no estamos en el aire. También existe una ley de protección de datos en posesión de los particulares. Y esa ley, y eso hace que las propias plataformas tengan que responder ante el órgano que procura la protección de ellos, que es el propio INAI. No sé si le suene, es un organismo autónomo Pues ya no lo quieren que pues desaparecer. está en la lupa, y ese es el gran problema,
Porque por Así un es. lado la transparencia la vería función pública, pero la protección de datos, ¿quién? ¿No? Entonces, en ese sentido, hay que tener una visión muy amplia de cuáles son las funciones de determinados órganos, y en este caso del propio INAI, porque es muy importante para que ellos también son validadores de este tipo de plataformas y del uso que hacen de nuestros datos. Oye, dime una cosa, ¿existe algún convenio internacional que regule este tema de los ciberdelitos? Y México participa, no participa? ¿En qué momento nos quedamos? ¿Se pasmó con la pandemia? Porque, bueno, pues la pandemia ha venido a trastocar todos los fenómenos, insisto, no solamente médicos, sino sociales, jurídicos, económicos, ¿no? No sé si recordará que en 2001, allá en septiembre, el septiembre 11, cuando caen las Torres Gemelas, pues algo que le llama la atención a Estados Unidos es que muchos de las actividades que habían realizado los terroristas las habían realizado a través de la red. Es más, hasta aprender a volar un avión. Por lo cual, pues Estados Unidos le dio mayor importancia al tema de la ciberdelincuencia y presionó muchísimo, y en Europa ya se estaba haciendo un documento para que se hiciera el convenio de cibercriminalidad de Budapest, que se firma en noviembre de 2001, o sea, 2 meses después de lo que había ocurrido esto con las Torres Gemelas. Es curioso porque Estados Unidos no lo firma y México tampoco. México se quedó Qué raro, como ¿verdad? observador. Qué raro que siempre nos Es dicen qué raro porque hacer. México ha firmado cosas tan raras como un tratado de Estrasburgo un tratado europeo de De convenio extradición, de repatriación de gente que está purgando una purgando la condena, pena, etcétera, que era, que fue eso muy era lo que polémico en el caso estaba de Florán Cassés. exactamente. Y ese documento de 1982 México lo firmó porque pues nunca se imaginó que iba a tener una francesa que tuviera que ser pedida por su propio Estado. Pues en el caso de México, lo curioso es que en el Tratado de Budapest no lo firmó, durante muchos años coqueteó con firmarlo, se convirtió en observador, ha estado prometiendo que lo firma desde el 2015, pero no ha pasado. Y la cuestión es que para cuando lo firme realmente el convenio de Budapest va a ser obsoleto. ¿Por qué? Porque el convenio de Budapest es de 2001 y el auge de todo esto que estamos viviendo, de las redes sociales, de las aplicaciones, como se conocen ahora, son de 2006 para acá. O sea, de alguna manera ese boom se perdió del objetivo del convenio de cibercriminalidad. México se retrasó en la firma de ello porque tenía que adaptar muchísimas de sus leyes. Y es curioso porque en la práctica ya las ha ido adaptando y ya ha ido adaptando tipos penales y procedimientos que tienen que ver con las cuestiones electrónicas. Ya no le costaría nada firmarlo. Pues es una sugerencia muy respetuosa que hay que hacer desde nuestras organizaciones académicas. Oye, dime una cosa, tú has estado tratando también recientemente, pues vinculado a estos temas, el, el asunto de la violencia digital. Y también recientemente, un poco entrando tangencialmente o de lado al tema, pues se acaba de aprobar la famosa ley Olimpia que tiene que ver con todo de lo digital en la Así Ciudad de es. México. Y bueno, y nosotros tuvimos la oportunidad hace algunos meses de entrevistar a esta valiosa y empoderada joven Olimpia, que fue el que a través de una experiencia personal, pues fue tal el impulso que se han aprobado ya 20 legislaciones penales en el país. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de esta violencia digital y de este tema? La violencia digital es un tema precisamente ya de nuestros tiempos, ya de esto que viene con la tecnología, cosas que aparentemente ocurrían en los viejos tiempos, pero que fueron adaptándose a lo que pasa el día de hoy con el uso de las nuevas tecnologías. Cuando esta chica
llega al Ministerio Público para denunciar que su expareja ha subido imágenes de ella de índole íntimo, pues de alguna manera el Ministerio Público no entendía cómo atajar eso. No podía encuadrarlo como abuso sexual, no podía encuadrarlo como acoso, no le encontraba una forma dentro de un tipo penal. Y lo único que esta chica ganó en ese momento fue ser revictimizada, ser tratada con muy poco respeto, que se burlaran de ella, pero con ese carácter resiliente que tuvo, logró sacar de su mala experiencia un proyecto de ley que tenía que ver con este tipo de cuestiones. Los jóvenes hoy en día, y cuando digo jóvenes es porque hay muy jóvenes, o sea, estamos hablando de gente que apenas está saliendo de la primaria y ya tiene que enfrentarse con este tipo de problemas, comparten algo que se llama el PAC. Y esto del PAC no es otra cosa que un portafolio de imágenes íntimas. Es como una forma de darse a conocer entre chicos y demás. Y no falta quien lo sube a la red, quien lo explota, quien, digo, usted sabía cómo era el bullying en nuestros tiempos y demás, que no pasaba de ser un rayón en la puerta de un baño, pero ahora con el internet la cuestión es verdaderamente exponencial. Muchas veces no se sabe cuál es el grado de daño que puede causar este tipo de cosas en la autoestima de la persona. Y en este sentido, pues esta joven consiguió que la famosa pornovenganza, la violencia digital, todo lo que tuviera que tener índole de cuestión electrónica en donde se expone la intimidad de una persona, pues pudiera llegar a caracterizarse como un delito. Y en ese sentido, pues creo que fue bastante exitosa la gestión de Olimpia, de modo tal pues que las legislaciones han ido adaptándola de manera paulatina en sus propios códigos. Pues sí, ha sido todo un suceso digamos, la actividad que tuvo esta joven, ¿no? Que a tal grado ha llegado que prácticamente todas las legislaciones penales del país pues ya han adoptado esto que ahora se llama la Ley Olimpia, que no es más que unos artículos que, bueno, además son muy extensos, ¿no? Y la última que yo leí, el de la Ciudad de México, pues detalla mucho este tipo de conductas que van en contra de la dignidad de las personas utilizando las redes, ¿no? Pero a ver, a propósito de esto, te pregunta aquí el Eulalio Díaz Rodríguez, que si tomando en consideración que un ciberdelito se realiza con medios tecnológicos, con un supuesto conocimiento especializado, con un mecanismo sofisticado, ¿se tratarían de delitos agravados o sería un delito normal? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Pues yo daría gracias con que el propio delito informático estuviera tipificado, ¿no? Ya ni siquiera en muchas legislaciones aparecen, ese es el gran problema. Vaya, no podemos dar el segundo paso cuando no hemos logrado el primero, que es que se legisle en ese sentido. Y yo creo que también la cuestión en materia de tecnología, tenemos que recordar un principio antes de la propia tipificación. La tecnología siempre va a ir un paso adelante del derecho, siempre nos va a llevar un paso porque finalmente evoluciona de una manera galopante. Y la única forma de contrarrestar este tipo de acciones es que la tecnología se vence con tecnología. Y después ya vendrán la tipificación y los delitos y demás. Mientras los abogados solo prometamos una legislación, pero el problema de hackeos, de robo de identidad, de sabotajes a nivel electrónico, mientras estos no sean prevenidos, pues de alguna manera no va a haber legislación que alcance. Sobre todo lo estamos viendo en un tiempo en el que, estando todos encerrados, pues somos sujetos también vulnerables de este tipo de ataques o de este tipo de engaños. No falta quien llegue a la puerta
de la casa, anunciando que traen un servicio de mensajería, de alimentos, de lo que se les puede ocurrir, y no se trate de eso, sino sea un engaño para entrar en los hogares. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que aprender a ser muy cautos, pero utilizando el sentido común, no esperando que el derecho penal o las propias autoridades puedan responder a esta masificación de delitos. Alberto, pues estamos llegando a la parte final de la entrevista. La verdad es que es muy interesante, muy actual lo que nos has comentado. Pues son temas que a todos nos preocupan y que lamentablemente pues siguen incrementándose. Alguien aquí nos pregunta del auditorio que, bueno, tú ya de alguna manera lo respondiste, que entonces pues es difícil actualmente obtener alguna sanción por un ciberdelito, pues estamos como en la edad de piedra ahorita con estos temas y sin instituciones verdaderamente listas para atender, ya no digamos estos delitos especiales, pues los delitos común y corriente y la violencia intrafamiliar que también se ha incrementado de manera impresionante. Yo creo que una de las cosas muy interesantes que vienen por lo pronto en materia de justicia, como les decía, de la justicia cotidiana, de la justicia penal, es que actualmente tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía en la Ciudad de México están reordenando sus estructuras y pues necesariamente tendrán que valorar que el delito informático está cometiéndose de manera más común y que van a necesitar contar con personal especializado. El delito informático, como lo decíamos, tiene una base de ingeniería no la social, sino la ingeniería en sistemas, la ingeniería de cómo funcionan todos este tipo de artilugios, y va a necesitar ambas fiscalías contar con equipos técnicos y con equipos de abogados que estén a la altura de este problema. Oye, Alberto, pues ya casi de salir y para cerrar, aquí tenemos una pregunta en Facebook de una de nuestros participantes, de Fabiola Jaramillo, que dice: el miedo nos impulsa, pero la realidad nos rebasa. ¿Cómo vamos a avanzar electrónica y tecnológicamente y cibernéticamente? ¿Hacia dónde debemos de caminar? Y tú como mexicano, si fueras presidente de México, ¿qué harías desde tu perspectiva profesional? O sea, ya te están viendo. No, ya me puse en un gran problema, ¿no? ¿Qué hacer como presidente de la República? No quiero entrar en polémica, pero usaría cubrebocas. Y por otro lado, pues creo que lo importante es el hecho de que la tecnología no nos ha rebasado todavía, afortunadamente. Hemos tenido avisos muy fuertes, hemos tenido casos muy graves, pero no nos ha rebasado. Al contrario, tan es así que por eso no se ha convertido en el problema principal a legislar o en el tema principal a atender en cuanto a las policías de investigación. Pero de que tenemos que tomarlo en serio, hay que tomarlo en serio. De que debemos de contar con equipos técnicos que de manera multidisciplinaria trabajen para prevenir y sancionar esta clase de delitos, por supuesto, eso es lo que hace falta. Bueno, Alberto, pues antes de despedir el programa, desde luego que te agradezco tu participación, siempre muy interesante. Te transmito, ahí lo estarás viendo también, muchas felicitaciones de nuestro auditorio, desde Tlaxcala, desde el Estado de México, desde Jalisco, desde Puebla, en fin, un tema muy importante, nos dicen, y muy actual y muy preocupante. Habrá que seguirle la pista. Nuestro fiscal de lavado de dinero en el Estado de México, Pablo Rosas, te felicita y dice que estás tocando un tema fundamental y que qué bueno que entraste también a los temas que tienen que ver con la ley Olimpia. Pues alguna reflexión final, Alberto. Estamos ya despidiendo el programa, agradeciéndote tu participación y que te hayas sumado para pues abrirnos un poquito más de conocimiento sobre estos temas que tanto nos preocupan hoy en día en medio en el marco de esta crisis, que fuiste muy generoso de decir que 6 meses, yo creo que va a ser un poquito más, pero bueno,
alguna reflexión final para despedir el programa. Muchísimas gracias, doctor. En primer lugar, quiero agradecer su invitación, como siempre generosa, por todo su apoyo. Creo que dentro de estos tiempos siempre se necesita de gente como usted que nos eche adelante con este tipo de medios, este tipo de cuestiones. Antes de entrar a la reflexión final, pues creo o quisiera hacer un recordatorio con muchísimo afecto de tres juristas que nos han dejado, el doctor Carlos Daza, el doctor Héctor Six y el doctor Fernández Doblado, Luis Fernández Doblado. Son tres grandes personajes que la Facultad de Derecho va a resentir su ausencia, el propio país va a resentir su ausencia, y pues para los que tratamos de tomar la estafeta y sus enseñanzas, no nos queda otra más que tratar de ser muy templados o buscar contemple este tipo de temas y no causar alarma. Creo que es importante señalar que a la tecnología no hay que tenerle miedo, hay que tratarla con cautela. Hay que usar mucho el sentido común para no caer en este tipo de engañifas tan comunes en estos días donde explotan nuestras preocupaciones. Creo que ese es lo principal en cuestiones de la tecnología, usar el sentido común. No hacer en el mundo virtual lo que uno no hace en el mundo real. Eso es todo. Muy bien, pues nuevamente te aprecio y te agradezco mucho tu valiosa participación. Son temas muy interesantes y agradezco también de manera especial a las más de 110 personas que se conectaron con nosotros vía digital a esta entrevista, desde varias partes del país también. Invitarlos a que consulten también de manera gratuita nuestra versión digital de la revista Foro Jurídico en www.forojurídico.mx y se puedan enterar de algunos de estos temas. Gracias, pues, Alberto Nava, muy agradecido por esta participación brillante y seguiremos atentos a tus comentarios sobre sobre este problema que tanto nos aqueja y esperemos que estés próximamente asesorando diputados y senadores para que se puedan actualizar nuestras leyes. Pues con esto me despido agradeciéndoles que nos hayan seguido en una edición más de la entrevista semanal de Foro Jurídico. Los invito a que el próximo jueves nos sigan a partir de las 7 de la noche. Buenas noches, se despide de ustedes su amigo Elías Huerta.